Hola a todos, bienvenidos a este segundo capítulo de Puntos Cardinales. La verdad es que estoy fascinada de que estén aquí. Ya en nuestro primer capítulo hablamos acerca de marcar límites y hoy les traigo a un invitado que les va a encantar. Les presento a Alberto Canil. Él es consultor en conciencia profesional y la verdad es que hoy viene con nosotros. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola, hola familia, ¿qué tal? Qué gusto estar en este espacio, qué gusto compartir palabra y energía con mi querida Ireri, que es una profesionista de la salud encantadora y que aparte tiene un gran propósito. Ireri, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y a toda tu audiencia también muchísimas gracias por darse la oportunidad de escuchar a una persona con tanto desarrollo profesional como lo es la doctora Ireri García. Gracias a todos. No, pues yo agradecida y bendecida de que estés aquí, Alberto, pero para que podamos estar todos en el mismo canal, cuéntame, para ti que es un profesionista de conciencia elevada, explícanos cómo es el concepto y por qué estamos ahora tratando de llegar a este punto. Claro, mira, Ireri, todo este concepto de un profesionista de conciencia elevada viene sumado a todo este despertar que estamos experimentando en la humanidad. Todos estamos teniendo despertares de conciencia y despertares espirituales y nos estamos preparando para el siguiente paso en nuestra evolución, ¿correcto? Y entonces digo, ¿por qué cuando yo viví esto, ¿no? De mi despertar como persona, mi desarrollo personal y de conciencia, lo vivía muy alejado de mi profesión. Entonces era como de ir a los retiros, saber cómo desarrollarme personal y profesionalmente y hacerme cargo de mis emociones, de mis pensamientos, pero a la hora de llegar al trabajo, ¡pum!, todo desaparecía, todo Ajá. se transformaba, todo se caía y era como un noté y me di cuenta que como personas, como seres humanos, estamos evolucionando, pero no tiene ningún sentido que evolucionemos y despertemos espiritual y a nivel conciencia como humanos y dejemos atrás nuestros sistemas. Porque tú no vas a dejar mentir, como profesionistas, pasamos más tiempo en nuestros trabajos a veces, pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en nuestro hogar. Sí, sí. Entonces dirías que es como encontrar el propósito real y por qué escogimos como esta profesión y por qué estamos ahí. Tal cual como lo dices, Ireri, yo creo que nuestra profesión es un viaje espiritual. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí que nos están escuchando saben y entienden que en nuestros trabajos están los mayores retos de la vida. Oye, Alberto, y entonces esto, todo lo que es profesión y conciencia elevada, quiere decir que es como trabajar con propósito, es encontrar por qué estamos trabajando, por qué estamos aquí, por qué elegimos esa carrera. 100%, mi querida Ireri, mira, yo descubrí que nuestra profesión, que tu profesión es un viaje espiritual, porque a través de nuestras profesiones nosotros crecemos como personas, nos desarrollamos en este mundo y además estamos prestando un servicio a la sociedad. Y si estamos prestando un servicio a la sociedad, entonces somos servidores públicos. Y como servidores públicos enfrentamos retos todos los días. Y tenemos de dos, o nos quedamos estancados en los retos o aprendemos a superar los retos. Y cuando un ser humano aprende a superar retos, evoluciona. Y si estamos evolucionando, entonces nos estamos expandiendo en conciencia. Fíjate que una vez escuché, bueno, en todo esto que ahora estoy como entrenando mi mente y justo como que empiezo, yo desde que empecé a diseñar mi vida, empecé a trabajar mejor. Y entonces como que entendí que uno de los grandes estatutos de vida para tener abundancia era justo eso, sino entender a qué venías a servir a este planeta y que quizás sí era tu profesión servir, pero que lo tenías que hacer justo con esta intención, porque si no tenías como la intención de servir, la abundancia nunca iba a llegar. ¿Qué opinas de Claro. Mira, yo creo que por eso tú y yo hicimos clic desde la primera vez que nos conocimos, doctora, porque tenemos la misma línea de pensamiento. Yo siento que nuestra profesión es este viaje espiritual, pero también es nuestra plataforma para poder dar y dar y dar y dar en abundancia. Y cuando uno da, en automático recibe. Y creo que la palabra clave que tú estás usando aquí, que es servicio, es lo que nos abre las puertas a una nueva conciencia y es lo que hace la diferencia entre un profesionista
normal, entre un profesionista, digamos, sistémico y entre un profesionista de conciencia elevada, porque el profesionista de conciencia elevada sabe que está ofreciendo un servicio, sabe que está sirviendo, sabe que es la manera en la que le puede dar a la vida y que la vida le va a retornar, pero también sabe que tu profesión es un reflejo de tu desarrollo personal y que si tú estás en un desarrollo personal, digamos, de número 5, tu profesión va a ser un 4. Ya, ok. Y que si tú quieres subir tu nivel, tus estándares profesionales y de abundancia, tanto económica como de ser, tienes que subir tu estándar personal. Y así que si quieres un negocio o si quieres una profesión de 10, tú tienes que ser un 11. Y para ser un 11 y pasar del 4 al 11, tú tienes que expandir tu conciencia. No hay otro camino. A ver, vamos a hacer, me hizo como mucho clic esto. Profesionista sistémico, ¿te refieres entonces a gente que nada más va, o sea, es como el típico de, pues trabajo porque tengo que trabajar y esto es, y quizá nada más la ganancia que busca es la económica? Eso en primer punto y en segundo punto también el hago las cosas como me dijeron que las tenía que hacer. No estoy agregando ningún valor, no estoy cambiando el sistema, no estoy cambiando a la persona, no estoy cambiando a mis clientes. En el caso de los profesionales de la salud, específicamente de los odontólogos, llego, hago el procedimiento y se acabó. Ajá, ¿Y dónde está la magia? ¿Y dónde está el servicio? ¿Y dónde está la capacidad de transformar no solo la sonrisa de la persona y no solo la calidad en su boca, sino regalarle un pedacito, un aliento de vida, regalarle una chispa de luz? Entonces, por profesionista sistémico, sí me refiero a todas estas personas, todos los profesionistas que están trabajando simplemente buscando una ganancia porque alguien les dijo que tenía que ser así y sin cuestionar los procedimientos y haciéndolos de manera metódica, claro. sistémica. Claro, y por ejemplo, esta parte, fíjate que resuena un montón conmigo porque como profesional de la salud, yo te voy a decir por qué trabajo y por qué escogí la especialidad que escogí. Yo trabajo por los 5 segundos en los que el paciente ve, o sea, terminamos el tratamiento, le paso el espejo y esos 5 segundos donde él se ve y ve la transformación de su cara, de su sonrisa. Para mí eso es el mejor pago. Y la verdad es que como que siempre estoy tratando de llegar a ese punto, y eso es lo que me ha permitido como ser exigente. Pero también esta parte de llegar a esos 5 segundos, de ver eso en su cara y poderles regalar eso en su cara, a veces también como profesional de la salud, híjole, a veces como que también te llega a impactar, ¿no? De cómo seguir haciendo esto que sea como esta inspiración y no que se vuelva una carga, por ejemplo. Yo creo que ahí entra, Ireri, lo que hemos platicado, un profesionista de conciencia elevada sabe, primero sabe observar sus emociones, sabe observar sus pensamientos, sabe observar su cuerpo físico y sabe observar su cuerpo espiritual. Y sabemos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos impactar, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que como profesionistas, ¿qué estás buscando? Y es la pregunta que yo le hago a la audiencia que nos escucha, a tu audiencia. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando realización personal o estás buscando un ingreso económico? Ninguna es buena, ninguna es necesariamente mala. Las dos plantean medios de vida distintos, maneras distintas de vivir, porque quien está buscando la realización se concentra en lo que tú nos dices, en la sonrisa, en la satisfacción del paciente, en mi sensación de dar, de contribuir, de servir. Y quien está buscando solo el ingreso económico va a hacer lo imposible por buscarlo y muchas veces eso hacer lo imposible es violentar a ti mismo, es violentar tu cuerpo, es violentar tus emociones y si tú como profesionista te violentas no vas a encontrar en primera nunca la realización. Y para responder tu pregunta es, yo creo que cuando uno tiene la intención de buscar realización a través de su profesión, la misma vida te pone el límite y te dice, mira, hasta aquí, la misma intuición te dice, mira, hasta aquí es un límite sano, descansa y continúas. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Y tú no Claro, puedes dar una sonrisa si estás quemada. claro. Oye, y por ejemplo, también, por ejemplo, nosotros que somos profesionales de la salud, hay veces como gente de oficina, no sé, me imagino, obviamente da y todo por el todo, pero ellos si trabajan con conciencia, como dices, no es como por una conciencia personal. Aquí trabajadores de la salud yo creo que también va en dos vías, la personal
Y también tenemos algo que ver con la conciencia del paciente, ¿no? O cada quien es como responsable de ese crecimiento o de eso. Mira, desde donde yo lo veo, te voy a responder la pregunta. Vamos a ampliar esta charla desde dos perspectivas. Desde la perspectiva neurocientífica y desde la perspectiva un poco más holística espiritual. Entrando desde la perspectiva neurocientífica, hay un concepto que determina, que marca o que dice que todos los sistemas nerviosos se regulan de acuerdo al ambiente en el que se desarrollan o al contexto con el que entran en contacto. Si tú eres un profesionista de la salud que sabe regular su sistema nervioso y que ha creado un ambiente que regula el sistema nervioso, cualquier paciente que entre a tu espacio Ajá. se va a sentir regulado, va a sentir ese bienestar, esa salud más profunda a nivel sistema nervioso, porque tú lo estás ayudando a llegar allá. Aparte del trabajo que estás haciendo con el diseño y con los procedimientos, le estás regalando a tu paciente, es decir, estás influyendo, sí estás influyendo en la salud emocional y en la salud mental de ese paciente. Sí, porque a final de cuentas, él también, o sea, él entra con el propósito de mejorar, ¿no? Deja tu estética, o sea, de poder comer, de estar sin dolor. Él sabe que al acudir va a mejorar en algo. Entonces, es como, me encanta como pensar que se lo exponenciamos. Claro, y así es, porque a nivel sistema nervioso él va a sentir la diferencia, que no es lo mismo, y seguramente te ha pasado que llegas alguna vez con algún funcionario público que está en crisis, que tiene los nervios de punta, y solo por estar en presencia de esa persona te pone los nervios de punta a ti también, y sales con un mal humor que ni tú misma te explicas de dónde vino, ¿no? ¿Y sabes qué? Y también deja tú de funcionario público, también llega a pasar en el consultorio mucho, porque luego la gente llega con dolor o llega, o sea, emociones que nosotros vemos muchísimo son ansiedad, dolor, frustración, enojo de, ya que, o sea, como esto y también un poquito de inseguridad. Entonces sí, es como que trabajar mucho con esa persona y también no quedarnos con ese sentimiento, porque eso también es difícil a veces. En ese ejemplo que me acabas de poner, imagina que tu paciente llega en este estado, vamos a llamarle desregulado. Ajá. Tu paciente llega en este estado desregulado y si tú permites que en esta conexión neurocientífica que se da entre tú y el paciente, la experiencia va a ser bastante mala. Ujú. Pero si tú, como profesionista de la salud, con una conciencia elevada, logras regular el sistema nervioso del paciente con tu sola presencia, ya le diste un valor agregado. Wow. Alberto, y por ejemplo, ¿cómo llegas a este punto? ¿Cómo te conviertes en esta persona de conciencia? ¿Cómo vas metiendo esa conciencia día a día? ¿Se genera? ¿Se entrena? O sea, tú dices, ok, quiero ser una persona que se dé, ¿no? Quiero una persona que transforme. A mí, por ejemplo, uno de los grandes puntos que me encanta, Alberto, es como decir, quiero transformar a esta persona, la sonrisa quiero dar, pero no sé si lo logro o no sé si lo transmito. ¿Cómo poner estos puntos de conciencia en tu día a día? ¿Cómo iniciar? Mira, esto es a lo que yo le llamo un profesionista de conciencia elevada. Entonces, ¿cómo nos convertimos en un profesionista de conciencia elevada? Es a través de la integración de los cuatro aspectos de tu ser, doctor. Tú estás compuesta por un aspecto físico, muy material, que de hecho es con el que tú trabajas, pero también estás compuesta de un aspecto emocional. Tienes un cuerpo espiritual y tienes un cuerpo mental. Y son cuatro aspectos distintos del ser y son cuatro dimensiones distintas de tu ser. Solemos, como profesionistas sistémicos, solo desarrollar el cuerpo mental. Y Ajá, entonces somos puramente, puro pensamiento, puro sistema, puro método, puro procedimiento. ajá, Y se nos olvida que tenemos tres aspectos restantes o tres dimensiones restantes. Cuando tú integras y aprendes cuál es la luz y la sombra de cada uno de tus aspectos y los balanceas y te integras en lo que yo le llamo, logras tu automaestría, es decir, que tú te conviertes en tu propio maestro, que tú sabes observar tus emociones, tus pensamientos, tu inteligencia espiritual y tu cuerpo, y logras balancear eso en automático te conviertes en un profesionista de conciencia elevada. Y acuérdate que un líder puede llevar a su equipo hasta donde el líder ha llegado.
Entonces, si tú ya llegaste a tener esta automaestría, si tú ya llegaste a desarrollar esta integración de tus cuatro aspectos y desarrollar tu inteligencia más avanzada, Ajá. vas a regalársela, la vas a permear a tus pacientes y a todas las personas con las que entres en contacto. Claro, porque, híjole, esto del liderazgo me encanta, es así como todo un tema, ¿no? Porque hay un dicho que decía mi abuelita, fíjate que decía, para saber mandar hay que saber servir. Y a veces yo digo, bueno, servir quizás se escucha como fuerte, pero creo que todo, que empieza desde cómo liderar, porque hay veces que la gente sin esta autoconfianza o como dices, alguien sistémico, a veces cree que liderar es mandar así de, tienes que hacer esto, 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 y no. O sea, es poder transmitir todo esto. Acerca del liderazgo, ¿qué nos puedes decir con esto de ser profesionales? Porque, por ejemplo, muchos de nosotros llegamos a ser líderes de equipo. Quizá podemos trabajar en un consultorio, pero sí tenemos equipo a nuestro cargo, asistentes, recepcionista. ¿Cómo transmitir toda esta, como todo este nivel de pensamiento hacia nuestro equipo? Va, me encanta tu pregunta y te voy a contar algo que a lo mejor no sabías. Yo soy ingeniero químico de profesión e inicié trabajando en las áreas de calidad. ¿Ok? Y yo me di cuenta que para desarrollar la calidad de una empresa y lograr el estándar, teníamos que invertirle a la persona que ejecutaba el proceso. Y Claro. entonces brinqué de ser responsable de calidad a temas de liderazgo. Wow. Cuando yo empecé con mi carrera profesional, ya como emprendedor por mi cuenta, yo vendía talleres de liderazgo, pero yo me di cuenta que los modelos actuales de liderazgo y que todos los talleres que están diseñados no respetan la naturaleza emocional de las personas. Y entonces te digo, Aireri, tú tienes que ser autocrática para que logres algo en la vida. Y entonces Ireri se tiene que volver esta persona que se tiene que tener una voz de mando y que tiene que dirigir. No es nuestra naturaleza de algunos. Hay a quienes les queda muy bien, pero esos modelos de liderazgo no encajan con todos. Entonces yo me di cuenta que para hablar de liderazgo yo tenía que ir un paso más atrás Ok. y que la persona antes de encajar en un molde metódico o metodológico para ejercer un liderazgo tenía que conocerse, tenía que conocer su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, de ser. Y cuando di ese paso más atrás, fue que llegué a este concepto de la automaestría. Wow. Entonces, ahora te cuento para adelante. Ajá. Si una persona quiere ejercer un liderazgo eficaz y productivo, esta persona primero tiene que conocer qué hay dentro de él, qué hay dentro de ti, qué hay dentro de todas las demás personas con las que vas a entrar en contacto. Y esto es ampliar tu conciencia. Claro. Claro. Porque si tú eres una persona con una naturaleza emocional, vamos a decirle, más apegada como al agua, más fluida, más confiada, más relajada, más cristalina, y quieres ejercer un liderazgo más como el fuego del yo salgo, yo voy, yo hago, yo, te vas a quemar porque no es tu naturaleza. Claro, no, no está en ti. Por ejemplo, y si hay un punto que donde quieras como, pues cambiar tu vida, o sea, ya hay un punto donde te estás reconociendo como, pues como líder, ¿no? De, sí, yo tengo aquí el liderazgo, pero cuando dices, quiero ser mejor persona, ¿cómo me convierto en esa mejor persona? A lo que me explico es, ¿cómo te das cuenta que necesitas ser más consciente? Esa es la pregunta real. A lo largo de nuestra mentoría nos han dicho, la persona no te quiere comprar lo que tú quieres vender, la persona quiere comprar o la persona quiere ser lo que la persona necesita. Y te voy a Claro. decir algo que yo descubrí específicamente en temas de liderazgo. Las personas no queremos elevar nuestro poder encima de los demás. Las personas queremos sentirnos seguros siendo quien somos. Ok, ¿Cómo una persona se da cuenta que necesita o que puede ejercer un liderazgo eficaz? Tienes que desarrollar la sensación de seguridad de ser quien eres. claro, porque no, sí, me queda clarísimo, no, no, no puedes enseñar algo que no eres, no puedes mostrar algo que no eres, porque se te va a caer el teatrito tarde que temprano.
Tal cual, así, tal cual. Se nos cae. Y mira, en el peor de los casos, Ireri, se nos Ajá, cae. Perdón, en sí, el mejor de los casos se nos cae. En el mejor de los casos se nos cae. En el peor de los casos terminamos con burnout, sí, porque estamos forzando nuestra energía a ser alguien que no somos. claro. Entonces, así, ay, ¿y a poco puedo ejercer liderazgo siendo una persona amable, siendo una persona condescendiente, siendo una persona muy sutil? En mi caso, yo no soy una persona de fuego, yo soy una persona más tranquila, más calmado, soy muy meditativo, soy muy introspectivo. Y cuando entendí que esa era mi naturaleza, y aprendí a liderar, a sentirme seguro, porque yo no me sentía seguro. Yo creía que tenía que ser de fuego y que tenía que ser imponente y que tenía que tener, sabes, todo lo que nos han enseñado el liderazgo, todo lo que el sistema nos enseña que tiene que ser un líder, porque hasta en las fotos los líderes aparecen acá. Y si yo quiero aparecer así, no meditando, ¿qué? ¿No voy a ser un líder? Claro. Oye, me encanta esto. Por ejemplo, explícame un poquito como de estas personalidades, lo que dijiste de fuego, agua. Creo que resuena mucho y es que a veces, pues no sabemos, o sea, y creo que sí va como con toda esta conciencia porque es parte de conocerte, pero a veces hablamos tanto de conocernos, conocernos, conocernos y ni siquiera sabemos qué herramientas ocupar, porque si tú me cuentas un poquito de esto de fuego, ya como que puedo decir, ah, creo que yo me encasillo en agua, yo me encasillo en fuego. ¿Nos puedes platicar un poquito más de estas personalidades que nos dices? Claro que sí. Y mira, me gusta citar, siempre que hablo de esto, me gusta citar que esto no es una metodología mía, que esto fue parte Ajá, de la cosmovisión maya. ok. Entonces los mayas decían que los cuerpos, que los seres humanos somos complejos multidimensionales y que nosotros somos extensiones de la naturaleza. Ujú, Para los mayas, el ser humano no era el top y quien tenía el liderazgo en la humanidad, en el planeta. Para los mayas, el ser humano simplemente tenía un rol distinto en la naturaleza. Somos extensiones de la naturaleza. En función de eso, y, ajá, me quedas, o sea, me súper resuena eso. Ajá. va. Entonces, en función de eso, de que somos extensiones de la naturaleza, pues nos representamos con los mismos elementos de la naturaleza. Y para los mayas, todo en la naturaleza está compuesto de los cuatro elementos, de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Y cada uno va perdiendo densidad y se va haciendo más sutil. Ok, Lo más denso y fuerte y material es la tierra. sí, De ahí baja en densidad y viene el agua. ajá. De ahí baja la densidad y viene el fuego, que todavía lo podemos ver, pero ya casi no lo podemos tocar. Es, aunque pudiéramos meter la mano al fuego, es casi intangible, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final viene el aire. Entonces el aire ya no lo vemos, ya no lo podemos tocar, pero sí lo podemos como sentir, la brisa. Es muy sutil. Ok, Muy sutil. Entonces, esas cuatro energías también las tenemos nosotros dentro y también nosotros somos extensiones de esas energías. Y dime tú si aquí yo te digo, una persona fuego es una persona que se proyecta hacia afuera, que llega, se transforma, que ilumina un espacio, que hasta en su voz es y es alocada y como las llamas y te remueve y te transforma. ¿Tienes en mente alguna persona así? sí, Va. sí, sí, sí. Ajá. Ahora, una persona que es más tierra, que en su liderazgo puede que es, en su esencia es más tierra, es una persona que es más calmada, que es Ujú, premeditada, que no es de tanta acción, que es más lento, pero que es más sustentable en el tiempo. Que cuando piensa y encuentra la manera de hacer que algo se resuelva, pero de una manera igual que en la naturaleza, cuando plantas una semilla y va paso a paso, y a veces decimos que estas personas son lentas o aburridas, pero en realidad son personas que tienen un ritmo distinto al que tendría una persona a fuego. ¿Sabes qué? Me imagino a alguien así, justo como que le crecen raíces de los pies. Así me lo imaginé, te lo juro. Justo Así así. como plantado y decir, a ver, o sea, muy analítico me lo imaginé. Exactamente. Estás agarrando perfecto esta frecuencia, esta conciencia. Ajá, Luego una persona de agua es una persona que es más fluida, que tiene más movimiento, ok, pero que también es más profundo, porque el agua tiene profundidad, pero es cristalino en esa profundidad. Puedes observarla a la persona y puedes ver su profundidad, pero la puedes ver a través de la persona.
y sí son más dinámicos, no tanto como el fuego, pero sí tienen más movimiento que una persona de tierra. Ok, Y son personas que como son tan fluidas, sienten mucho sí. y son profundas en su sentir. Yo me considero una persona más de agua, no soy tan explosivo, soy Ajá, más calmado, pero soy muy profundo y sí. siento mucho. Las emociones están relacionadas, perdón, con el agua. Las Ajá, emociones están relacionadas con el agua, el cuerpo físico está más relacionado con la tierra, el cuerpo espiritual está más relacionado con el fuego y al final está la persona que es más mente, ok. porque corresponde al elemento aire. Esta persona es muy mental. Está aquí, pero su mente como si fuera una ráfaga de aire se fue al futuro y se fue al pasado y ya le pensó. Hay un pequeño gesto que puede ayudar a que todo esto mejore, a que tengamos mejores invitados, mejores conversaciones y mejor producción. Y ese gesto es tan pequeñito pero tan gratificante que es suscribirte. Así es que te invito a darle clic a esta campanita para que de verdad ese gesto sea recompensado con un crecimiento, con que encuentres tu norte, con que encuentres tu identidad, encuentres ese sueño y te construyas y te vuelvas esa persona que quieres ser. Muchas gracias por seguirnos y gracias por suscribirte. Y Ajá, está constantemente dándole vueltas a un asunto. Y son personas que son muy mentales y también son personas que son muy ágiles con las cosas que hacen. Y lo piensan y lo empiezan a construir con una habilidad increíble. ajá, Tienen mucho movimiento, son personas que son muy abiertas. Eso sería una persona aire. ya. Entonces, si yo soy una persona agua, yo no voy a poder ejercer un liderazgo de fuego. Ajá. Sí, no, no te queda, no, no te va, no te va. Y si lo intento, se me cae el teatrito, que es lo mejor que me puede pasar, o termino agotado, termino en el burnout. Y eso es lo que le pasa a muchos profesionistas, que Claro. estamos tratando de ser fuego y de abrir y de transformar o de ser mucha mente, y a lo mejor eres más tierra. Solo que Sí, nadie te enseñó que tenías que ser tierra y te enseñaron que tenías que ser como el sistema dice, y entonces tú ahí estás. sí, como, es justo lo que iba. Y no será como que por un miedo de no sobresalir quizá en el trabajo, porque pues obviamente sí que se escucha muy bonito que queremos ser y queremos dar, pero también trabajamos por la parte económica. Entonces, será como por querer sobresalir el forzarnos a hacer o forzarnos a moldearnos a una casilla que no nos corresponde. Por ejemplo, pues sí, ¿no? Yo me imagino a un aire trabajando, pero no necesariamente que tenga que ser muy calmado, pero con este de que está viendo que en la junta todos están participando, se obliga a participar y no está pensando a profundidad como, híjole, esto no es realmente lo que quería decir. Cuesta trabajo, ¿no? Todo se trata de una sola creencia, Irene, de Ajá, una sola creencia que el sistema nos implantó, y es la cultura del esfuerzo. Si no te esfuerzas, no vas a valer. ajá. Nadie dijo, si disfrutas de ser quien eres, vas a valer mucho. Nadie nos enseñó eso. Nos O enseñaron, ay, perdóname, perdóname, pero es que así se me vienen como cosas a la cabeza como sí, para ganar, o sea, lo que decías, hay que esforzarte, pero sin trabajo no hay ganancia, ¿no? Como no pain, no gain. O sea, como que me sonó exacto, muchísimo a eso. exacto. Eso, todo eso disfraza la creencia de me tengo que esforzar para ser alguien en la vida. Ujú. Entonces, todo es un esfuerzo para un profesionista. Todo es un esfuerzo, incluido el liderazgo que tiene que ejercer. Claro, Ahora, y que ese liderazgo se proyecta. cambiar esa cultura del esfuerzo es expandir tu conciencia y convertirte en un profesionista de conciencia elevada implica primero conocer cuál es mi naturaleza, Ujú. llenarme de mi naturaleza, aceptar mi naturaleza y dar desde mi naturaleza. Y cuando tú das siendo quien eres, la abundancia. Llega. Y hay algunos ejercicios energéticos para que podamos como, porque yo creo que conforme fuiste describiendo las naturalezas que existen, creo que todos, bueno, yo al menos también dije, creo que soy agua, creo, pero creo que todos, toda la audiencia también como que pensó y dijo, ah, yo caigo en esto. ¿Hay ejercicios que potencialicen esa conciencia según la naturaleza que somos? Mira, te voy a compartir.
un ejercicio que es súper hippie. Y yo genuinamente soy una persona muy hippie, muy hippie. Observa la naturaleza, Ok. pero no solo la observes, interactúa con la naturaleza. Permite que la naturaleza te muestre cuál es tu verdadera esencia, qué extensión de la naturaleza eres. Ok. Eso es reconectar nuevamente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Haz jardinería. Observa cuando plantas una semilla, cómo crece, cómo la tienes que abonar, cómo ese contacto. Ahí te vas a dar cuenta, porque yo dije, no, yo no soy tierra. ¿En No, serio? A ver, ajá. sí, claro, porque yo no soy tierra, no soy tan tierra, porque esto me impacienta demasiado. Es como de que semilla, se le metes tantito, es como, ¿sabes? Sí, sí, Oye, sí, sí. te puedes apurar, ¿no? Entonces dije, Ah, no soy tierra. Observando aquí haciendo jardinería, dije, ok, no soy tierra, no soy. Luego me fui a observar el fuego y yo veía cómo el fuego iluminaba y se siente el calor y ujú, cómo explota de repente y las llamaradas y transforma y va consumiendo. Y dije, wow, la energía del fuego. En una fogata lo observaba y luego le ponía más madera y veía y dije, yo no tengo tanta energía para irradiar siempre. ajá. Y dije, mi flama no es una flama así tan Claro, sí, expansiva, ajá, exacto, no soy un fuego voraz. Y ajá. luego cuando veía el aire, y sentía la suavidad y la calidez, pero observaba el aire y de repente veía que se hacían huracanes, ¿no? O sea, el aire también es como un huracán y decía, wow, cómo una persona aire puede ser muy tranquila como una brisa, pero se puede desarrollar como en este huracán y su furia Claro. y cómo su mente viaja y mi mente era más aterrizada, mi mente es más dirigida. Entonces Ajá, dije, no soy, no soy aire. Yo no soy tan perdido, tan en el abstracto. Pero cuando observé el agua, ajá. de entrada siempre me había llamado mucho el agua, el Ok. mar, los ríos, a mí tomar agua. Mira, y justo aquí tengo mi agua. Yo siempre tengo agua cerca, ¿no? Y entonces cuando observé que el agua se adaptaba al recipiente en el que la pones, dije, claro, yo soy una persona que se adapta mucho. Yo soy genuinamente una persona como muy empática, Sí, te ah, adaptas mucho, te adaptas al ambiente, eres agua, eres cristalino, eres más transparente, sientes a profundidad, eres refrescante para la persona que te... Y ahí dije, yo soy agua. sí, Y yo descubrí que era agua en una cascada, porque yo veía cómo caía el agua y se iba y decía, wow, 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 no, o sea, dije, yo soy así. Y entonces yo empecé a ejercer mi liderazgo así. Y ajá, empecé a tener mi emprendimiento y mi negocio así. Y empecé a atender a las personas así, como esa brisa, como esa agua, como esa cascada. ajá. Y lo que te quiero decir es, a veces creemos que tenemos que estudiar mucho para descubrir y en realidad lo único que tenemos que hacer es recordar. Sí, eso que iba a decir, creo que a veces queremos ser todo, o sea, no por ser cierto elemento quiere decir que seas más fuerte o más débil, ¿sabes? Porque creo que la naturaleza es mágica en todo su ser y nada más es como observar eso que dijiste, como con lo que más te conecta y sí poder ir trabajando conforme a eso. Creo que yo la verdad, antes de conocerte, yo no había escuchado nunca el concepto de conciencia profesional. Nunca lo había existido, o sea, de hecho ni siquiera sabía que existía. Pero después ya cuando fui adentrándome en esto de diseña tu vida primero, conócete, entendí que la conciencia, pues es todo, porque también guía muchísimo tu pensamiento y hacia dónde quieres crecer, ¿no? O cuánto quieres abarcar, cuánto quieres ser. Y creo que esta parte de asociarla con la naturaleza, pues como tú dices, no es como que un concepto tuyo ni te lo inventaste, es algo que ya viene estudiado desde hace muchos siglos y que si de verdad volteamos a ver a eso, o sea, también hay gente que es muy escéptica, pero, y sobre todo profesionales de la salud, pero creo que sí, la verdad, ¿no? Porque ¿cómo voy a creer en eso si yo soy, no sé, químico, o sea, incluso hasta tú como ingeniero químico, como que por hechos, datos.
Los médicos, los odontólogos también son muchos así de datos, hechos. Es esta conexión con la naturaleza, híjole, me tiene asombrada. Y creo que sí, como dices, mucho es el observarnos a nosotros mismos antes de que te pongas a meditar, ¿no? Porque también hay veces que ni siquiera sabemos meditar y lo buscamos y no, nada más es como algo que está aquí adentro de nosotros. Sí. Así es. Mira, ¿qué tal que les damos un regalo, Ireri? Aprovechamos el espacio y de tu audiencia y les damos un regalo a las personas que dicen, uy, yo soy escéptico, yo necesito datos y soy muy lógico. Ok, tal vez tú puedas ser la voz de estas personas. Vamos a jugar este juego. Dime, Ok, ¿de qué en su mayoría, de qué elemento está hecho un diente? en su mayoría o sea, el químico como tal, Ujú. podríamos decir calcio, hidroxiapatita, flúor, así como son Ok, nuestros alimentos fuertes. calcio. Ajá, ¿De dónde vino el calcio que formó ese diente? pues es un mineral de la tierra, De que entonces, ¿de qué estás hecho? O sea, ¿qué más datos quieres? A ver, ¿de qué está hecho un hueso? ¿sí? Igual, ¿Cuál es el elemento más predominante en la sangre? la hemoglobina, el oxígeno. ¿De dónde vienen esos elementos? El aire. O sea, sí, está brutal, sí. Por eso te digo que ahorita esto, con lo que me dijiste de estas 4 personalidades, creo que todo mi concepto de conciencia profesional ha cambiado, porque yo nada más creía que era como el darte, el transformar, el trabajar con propósito, pero creo que sí va más allá. O sea, va más allá de, como dices, es conocerte. Lo que no sabemos es a veces cómo conocernos. Claro, imagínate qué tan desconocidos somos para nosotros mismos que decimos, no, no, ¿cómo conectar con la tierra? Eso es una cuestión holística o chamánica o es una cuestión muy espiritual. No, hermano, ¿de qué están hechos tus dientes? ¿De qué está hecho tu sangre? ¿De qué está hecho tus huesos? Sí, sí, de sí. elementos, de elementos químicos que están presentes en la naturaleza. ¿De dónde vienen? Tu cuerpo no bajó del espacio exterior, o sea, tu cuerpo lo formó la tierra. Claro. El agua, a ver, ¿qué porcentaje de agua tenemos en nuestro cuerpo según la ciencia? Para darle datos a quienes somos más lógicos, porque a mí también me costó integrar esto, y pues yo venía a ser ingeniero químico, súper lógico y matemático, ¿no? ¿Qué porcentaje de agua hay en nuestro cuerpo? Me agarraste totalmente. Según la ciencia, arriba de los 75% de agua en nuestro cuerpo. ¿Eres o no eres naturaleza? A ver, y si tienes hierro, y si tienes calcio, y si tienes fósforo, si tienes carbono, que es el elemento más presente en la Tierra, si tienes carbono, ¿eres o no eres naturaleza? Somos completamente naturaleza. Eso sí, es impactante. Sí, Entonces, este tema de conciencia profesional es reconocer tu papel, tu rol, tu naturaleza, y desde ahí servir y dar. claro. Y por ejemplo, y siendo tu naturaleza, ¿sirve como ponerle una intención? O como, por ejemplo, a veces no sé, me imagino así a esto, como que este tema se lo quiero platicar a mis hijos porque me encantaría como que escogieran incluso hasta una carrera que fuera de acuerdo con su naturaleza, ¿no? Pero si ya estás en la carrera y todo, es como, ¿cómo pones, ya como para cerrar el tema, cómo pones esa intención, conociendo tu naturaleza, cómo pones tu intención en lo que haces, en lo que, pues sí, a lo que te dedicas día a día? Ahí retomamos este concepto que platicamos hace un momento, tu liderazgo. Ok. No vas a brillar intentando ser quien no eres, vas a brillar siendo quien verdaderamente eres. Y cuando tú sabes quién eres, lo aceptas, lo cultivas y lo compartes, eso para mí es la definición de liderazgo. Entonces, si ya estás estudiando tu carrera, y Ajá, puede ser que sea una carrera que genuinamente te encanta, dale ese diferenciador. Diferenciate del resto de las personas que están estudiando la carrera, diciendo yo soy esto y entonces mi carrera la proyecto desde aquí, desde lo que sí soy, y eso es liderazgo. wow. Híjole, yo creo que, ajá. Y como dices, y ahí solita la naturaleza va a trabajar y se vuelve abundancia. Literalmente encuentras tu papel en la vida, encuentras tu propósito, porque todo tiene que ver, encuentras tu propósito. Porque el propósito,
Ireri, para mí, Alberto, no tiene que ver con qué hago, tiene que ver con quién soy. Y Ujú. para mí el propósito más grande que todos los seres humanos venimos a encontrar aquí en la Tierra es aprender a ser felices por nosotros mismos. Y uno no puede ser feliz si no sabe quién es. Y que de hecho es uno de los principios más grandes de abundancia. Si tú no eres feliz con quien eres, o sea, contigo mismo, así como dices, hermano, la felicidad no la vas a encontrar. O sea, la felicidad no es la meta, es el camino. O sea, tú tienes que estar decidiendo cómo reaccionas a cada cosa. Tienes 10 segundos para reaccionar y decir, me va a afectar, no me va a afectar, me va a quitar mi felicidad, no me la va a quitar. Me encanta. Listo. Entonces, mira, abundancia, profesión, economía, naturaleza, liderazgo, valores, todo eso que se forma como una esfera es a lo que yo le llamo conciencia profesional. Me encanta. Muchísimas gracias Alberto por traernos a este mundo que la verdad muy pocos conocemos, porque creo que es como si se te quitara una venda de los ojos y decir, wow. Y cuando te empiezas a adentrar en estos temas y trabajas en la conciencia y en la mente, muchísimas cosas buenas vienen sin importar a qué te dediques. Te agradezco por estar aquí, te agradezco por abrirme tu conocimiento, tu espacio, tu energía, porque yo sé que, híjole, este hombre es energía pura, así es que si lo pueden seguir en sus redes, me encantaría que nos dejaras tus redes también para que la gente que te comenzara a seguir y pues hacer nosotros mismos a disfrutar de cada momento y con propósito. Así es, estoy increíblemente agradecido de compartir este espacio contigo, de que me abras las puertas también de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu tiempo y que podamos compartir esto con más personas que a lo mejor la están pasando súper mal y están todos tensos y todos estresados en su trabajo y decirles, hay un camino distinto. Hay un camino distinto y este camino es bellísimo, está lleno de abundancia, está lleno de paz, de tranquilidad, está lleno de realización. Y me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y en Spotify como Alberto Canil. Soy el único, no hay nadie más con ese apellido. Pero eso está súper bonito, único y creo que porque así eres. Toda tu energía es única y cuando lo conozcan y empiecen a seguirlo en sus redes, la verdad es que les va a encantar. Alberto Canil con Q. Con Q, así es. Exactamente. Y la verdad es que sí aprendan acerca de la revolución profesional porque la verdad es que eso les va a volar la mente. Muchísimas gracias, Alberto. Me despido y nos vemos para nuestro tercer capítulo. Muchas gracias, Alberto. Muchas Bye. gracias. Por llegar al final, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme, por ver, por escuchar. Y si quieres formar parte de esta comunidad de profesionales que quieren redefinir su éxito, encontrar su norte en este mundo de puntos cardinales, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchas gracias por seguirnos. Puntos cardinales, puntos cardinales, puntos cardinales.